tú también dudarías de mí, igual que todos los demás. Mi familia, mis vecinos, incluso quienes crecieron a mi alrededor, me miraban con desprecio. Me convertí en la mujer que cometió ese crimen, la que ya nadie quería cerca, la que fue llamada asesina a mis espaldas, e incluso en mi cara. Pero ¿sabes qué me dolió más? No fue la celda fría, ni el colchón roto, ni el tiempo perdido. Fue el silencio de quienes pudieron haber hecho algo, haber dicho algo, pero decidieron mirar hacia otro lado. Y mientras yo clamaba justicia, el mundo seguía adelante, como si yo nunca hubiera existido. No hubo un juicio justo, no hubo defensa, solo un dedo acusador, una acusación sin fundamento, y la puerta de la prisión cerrándose tras de mí. Todavía recuerdo el sonido de la cerradura al girar, como si sellara mi destino. Esa mañana, cuando me llevaron, el sol ni siquiera había tocado mi porche. Todavía llevaba puesto el delantal, con el café en la cocina, y mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Durante mucho tiempo lo acepté en silencio, porque no tenía sentido gritar, porque gritar solo me hacía parecer aún más culpable. Pero hoy hablo y lo cuento todo, porque un solo video lo cambió todo. ¿Qué pasaría si te dijera que la prueba de mi inocencia siempre ha existido, pero fue ocultada por quienes más deberían proteger la verdad? Si esta historia ya te ha hecho replantearte qué es la justicia, quédate conmigo. Y si quieres ayudar a difundir esta verdad, suscríbete y dale a me gusta. Tómate tu tiempo. Se suponía que sería un domingo normal, de esos en los que solo quieres sentarte en el porche, tomarte un café recién hecho y ver a tus nietos corretear por el jardín. Acababa de endulzar la tetera con canela, como siempre hacía cuando sabía que venían de visita. La casa olía a pan recién horneado y la radio sonaba una vieja canción que me recordaba a mi difunto esposo. Pero esa mañana tranquila se convirtió en una pesadilla, incluso antes de que el sol saliera por completo en el cielo de San Martín del Sur. Recuerdo que fue el ladrido del perro lo primero que me alertó. Luego, un golpe en la puerta principal, gritos desde la calle y pasos apresurados que invadieron mi casa. 3 hombres uniformados, armados e impacientes, entraron en mi cocina como si entraran en un estudio. Ni siquiera me preguntaron mi nombre. Simplemente me miraron como si ya supieran quién era, como si les debiera algo desde hacía mucho tiempo. Uno de ellos me tiró con fuerza del brazo y anunció, ante la mirada atónita de mi vecino, que estaba arrestado. ¿El cargo? Participación directa en un homicidio. Eso me golpeó como un puñetazo en el pecho. Reí, lo confieso. Reí nerviosamente, con incredulidad, porque era tan absurdo que parecía un mal chiste, pero no fue así. Y en menos de 15 minutos estaba esposada a la parte trasera de un viejo coche patrulla, conducida por calles que conocía desde niña. La gente me miraba como si hubiera hecho algo monstruoso. Algunos negaban con la cabeza en silencio, otros susurraban, y ahí, en ese instante, sentí que mi mundo se derrumbaba, no por la acusación en sí, porque sabía que era inocente, sino por cómo todos la aceptaban como cierta, como si un uniforme, una queja y un rostro envejecido fueran suficientes para determinar la culpabilidad. En la comisaría no me dieron ninguna explicación. Me dieron una hoja impresa con palabras que apenas podía leer y me dijeron que, si la firmaba, tendría mejores condiciones para mi defensa. Pedí un abogado. Dijeron que vendrían. Esperé durante días, y cuando por fin llegó, parecía más cansado que yo. Me habló menos de 10 minutos y se fue, diciendo que el caso era complicado. Nunca más lo volví a ver. Me llevaron al penal de mujeres de Colima, donde el hacinamiento en las celdas y los gritos de madrugada eran la banda sonora para quienes ya habían perdido la esperanza. La primera noche no dormí. La segunda lloré hasta mojar la almohada sucia. La tercera no sentí nada. Mi cuerpo estaba allí, pero mi alma
No sé. Era como si la hubiera dejado en la acera frente a mi casa, junto con la tetera en la estufa y el mantel bordado que a mi nieta le encantaba dibujar. Esa versión de mí murió allí. La mujer libre y dueña de sí misma desapareció sin dejar una nota de despedida. Lo más cruel fue que nadie parecía dispuesto a escucharme. Mi nombre aparecía en los registros, pero no en las noticias. Nadie del pueblo vino a visitarme, ni vecinos ni familiares. Mis hijos, hasta el día de hoy no sé si me creyeron o simplemente les dio vergüenza. Las pocas notas que envié nunca fueron respondidas. Las promesas de "nos encargamos, mamá", se desvanecieron con el tiempo. Y día tras día me sentía cada vez más enterrada viva en una tumba con paredes de cemento y barrotes oxidados. El tiempo, que parecía volar, ahora se arrastraba. Cada segundo era una tortura. Cada sonido de una llave girando en la celda me producía escalofríos. No porque esperara libertad, sino porque esperaba que me llevaran para siempre. Porque vivir allí era como morir lentamente, solo que nadie lloraba por ti. Pero lo peor, Luis, lo peor fue darme cuenta de que había algo detrás de todo. Una prisa inusual por parte del fiscal, un silencio extraño por parte de la policía y un detalle que nunca he olvidado. Uno de los nombres mencionados en los documentos que firmaron mi arresto era el apellido de una familia influyente de la ciudad. Nunca lo supe con certeza, pero mi corazón siempre lo supo. Yo no era el objetivo. Yo era la pieza descartada, la distracción perfecta. Y fue en este escenario de abandono, injusticia y silencio donde me vi obligado a sobrevivir, hasta que un día sucedió algo inesperado. Porque a veces la verdad tiene voz propia, y por muy apagada que esté, un día gritará. Los primeros días en prisión fueron un duro golpe para todo lo que creía sobre la humanidad, la justicia y la fe. Entré con la ingenua creencia de que alguien pronto se daría cuenta del error, que solo tendrían que revisar los registros, escuchar atentamente mi historia y todo se resolvería. Pero esa esperanza no dura mucho en lugares como ese. La prisión de mujeres de Colima se sentía como un mundo aparte, donde el tiempo transcurría a un ritmo lento, casi cruel, y donde cada minuto se sentía como un castigo psicológico, incluso antes de cualquier sentencia formal. En mi celda, compartía espacio con otras 4 mujeres, cada una con su propio drama grabado en la mirada. Había una que hablaba sola todas las noches, otra que lloraba en silencio en un rincón, y una tercera que intentaba bromear sobre todo, como si el humor fuera el único escudo contra el colapso mental. Al principio, nadie me dirigía la palabra. Era como si mi presencia fuera invisible, como si incluso allí cargara con una culpa que no merecía empatía. Y yo, por vergüenza o instinto de supervivencia, también guardaba silencio. Me refugié en mí misma, fingiendo fuerza donde solo había oscuridad. Pasó el tiempo y con él, el abandono se volvió rutina. Mis hijos, que habían prometido buscar un abogado de verdad, nunca volvieron a dar señales de vida. Ni una carta, ni una visita, ni una llamada, ni siquiera un mensaje de un tercero. Esa ausencia me dolió más que cualquier bofetada, más que cualquier insulto, porque una cosa es ser ignorado por desconocidos y otra muy distinta es ser olvidado por alguien a quien abrazaste, alimentaste con tu propio sudor y protegiste con tu propia vida. Todos los días me sentaba en un rincón de mi celda y miraba fijamente los barrotes, como si fueran una especie de portal entre quién era y en quién me habían obligado a convertirme. A veces, una ligera brisa se colaba por las rendijas, trayendo el olor de la calle, y con él, recuerdos. La sopa de pollo de mi madre, el aroma de las flores que planté en el jardín, el sonido de los niños del barrio jugando a la pelota en la calle. Estos eran los pequeños fragmentos de memoria que me mantenían con vida, porque si olvidaba quién era afuera, la prisión no solo tendría mi cuerpo, sino mi alma entera. La comida estaba fría, el trato inhumano,
Y los guardias, bueno, los guardias nos miraban con desprecio, como si estuviéramos allí por méritos propios, como si cada mujer encarcelada fuera un monstruo con forma humana. Nadie preguntó el motivo de mi encarcelamiento, y cuando intenté explicarlo, ya miraban hacia otro lado, ya oían con los oídos cerrados. Me etiquetaron. Y una vez que te etiquetan, todo lo que dices pierde valor. Ya no importa si es verdad. Con el tiempo me acostumbré al sonido de las cerraduras, a los registros sorpresivos, a las noches de insomnio. Incluso me acostumbré a las pesadillas, esas que me hacían despertar bañada en sudor frío en plena noche, llorando suavemente para no mostrar debilidad. Aprendí a contar los días no por calendarios, sino por las marcas que trazaba con el dedo en la pared de cemento de la celda. Aprendí a callar mis lágrimas, a sonreír cuando alguien me gritaba, a fingir calma cuando tenía ganas de gritar. Me convertí en una mujer diferente, una versión de mí que solo sobrevive porque la anterior quedó enterrada allí mismo, entre esas paredes húmedas y frías. Había días en que olvidaba cómo sonaba mi propia voz. Pasaba tanto tiempo en silencio que empecé a dudar si aún podía hablar. Leía cualquier periódico que encontraba solo para recordar las palabras. Escribía notas como si fueran cartas. Era una forma de no volverme completamente loca. Y en medio de todo ese caos, extrañar a mis nietos era lo que más me dolía. Me preguntaba si aún me recordaban, si aún preguntaban por la abuela, si aún conservaban los dibujos que hacían para regalarme cuando me visitaban. Pero las visitas nunca ocurrieron, y los dibujos tal vez se convirtieron en basura, igual que la imagen que tenían de mí se convirtió en basura. Una vez, uno de los reclusos me preguntó qué era lo que más extrañaba. Pensé en decir libertad, pero en el fondo lo que más extrañaba era que me escucharan, que alguien simplemente se sentara a mi lado, me mirara a los ojos y me preguntara: ¿estás bien? ¿Qué te pasó? Pero eso nunca ocurrió. Y con el tiempo dejé de hacérmela, porque si a nadie le importaba, ¿por qué iba a seguir intentándolo? Sin embargo, incluso en los entornos más oscuros, a veces surge una chispa de luz. Y cuando todo parecía perdido, cuando mi alma ya estaba entumecida por el silencio y el dolor, algo inesperado ocurrió dentro de esa celda. Algo que, hasta el día de hoy, me hace creer que la verdad, por mucho que tarde, algún día encontrará una salida a la oscuridad. Con el paso del tiempo, mi cuerpo se volvió más lento, mi piel más pálida, mi cabello completamente blanco. La prisión no solo me arrebató años, sino que también me arrebató la juventud que aún me quedaba, aplastando la vitalidad que solía tener al caminar por los mercados de la ciudad, al cuidar mis plantas, al prepararles la comida a mis nietos. Con cada nuevo invierno que llegaba, sentía mi respiración más pesada, el frío me mordía más profundamente, como si el tiempo mismo me castigara por algo que nunca hice. Los días ya no tenían nombre. Lunes, martes, viernes, todo perdía su sentido. Solo me di cuenta de que el tiempo avanzaba cuando vi cómo cambiaban los rostros de las demás reclusas. Algunas salían, otras entraban, algunas morían allí mismo, solas. Yo permanecía allí, como si fuera parte del hormigón. Estaba viva, pero no vivía. Y esto, para alguien que siempre ha sido madre, abuela, vecina activa, es la peor muerte, aquella en la que el cuerpo sigue existiendo, pero la identidad se erosiona lentamente por el olvido. Un año me dijeron que mi nieta menor se había casado. Una de las prisioneras tenía una hermana que aún vivía en el mismo pueblo donde yo vivía. Lo mencionó por casualidad, sin saber el impacto que esas palabras tendrían en mí. Mi nieta, mi niña, de ojos claros, que solía subirse a mi regazo para contarme historias. Se había casado, y yo no estaba allí. No la hice vestir, no la peiné, no la abracé al salir de la iglesia. Me lo perdí todo. Y con cada noticia que me llegaba así, distante, desconectada, sentía que el tiempo se burlaba de mi ausencia, como si dijera:
Ya no formas parte de su historia. Intenté mantener algo de fe. A veces rezaba en silencio, pidiéndole a Dios que al menos me dejara morir mientras dormía. Era más fácil aceptar la muerte que despertar en un lugar donde cada minuto era un recordatorio de lo injusta que podía ser la vida. Pero algo dentro de mí se negaba a rendirse por completo. Quizás era orgullo, quizás era solo terquedad anticuada, o quizás era la persistente certeza de que no podía permitir que esa mentira se convirtiera en mi epitafio. Las demás mujeres de la celda ya me veían como parte del mobiliario. Era la mayor, la que ya estaba allí cuando casi todas las demás llegaban. Algunas me respetaban, otras simplemente me ignoraban. Y yo, agotada, también dejé de intentar pertenecer. Mi mundo era el silencio. Mi mayor consuelo era el sonido de la lluvia sobre el techo o el canto de un pájaro que se atrevía a acercarse a la pared del fondo, donde había una pequeña abertura que de vez en cuando dejaba entrar un rayo de luz natural. Era allí donde me sentaba todos los días, aunque solo fueran unos minutos, como intentando recordar que el mundo sigue existiendo ahí fuera, aunque esté lejos. Lo que más me dolía, más que la añoranza, más que el abandono, era la idea de que todo esto podría haberse evitado. Bastaba con que alguien escuchara, bastaba con que hicieran lo mínimo, investigar, cuestionar, dudar de la primera versión, pero no. Lo más fácil era condenarme. Lo más conveniente era meterme en esa celda y olvidarme de mi existencia. Y con el paso de los años, eso fue exactamente lo que hicieron. Me convirtieron en un número, una estadística en silencio. Y aún así, sobreviví. Día tras día, lluvia tras lluvia, soledad tras soledad. Me sobreviví a mí mismo, porque aún sin darme cuenta, en lo más profundo de mí aún había algo que se negaba a morir. La esperanza de que algún día la verdad tuviera rostro, voz y pruebas. Simplemente no imaginé que estas pruebas aparecerían de la forma más improbable y a través de alguien que el destino me traería, como si un soplo del universo dijera, aún no ha terminado. Porque lo que ocurrió después de aquella noche, silenciosa, cuando una nueva presa llegó y se sentó a mi lado, cambiaría para siempre todo lo que estaba por suceder. Se llamaba Mariela. Tenía 20 y pocos años, una mirada inquieta y una profunda cicatriz en el alma que parecía demasiado reciente para sanar. Llegó una tarde sofocante, cuando el olor a cloaca del patio impregnaba las celdas y las reclusas estaban de peor humor que de costumbre. En cuanto entró, vi en sus ojos ese brillo que la mayoría perdemos con el tiempo, el brillo de quien aún no se ha resignado, de quien aún se revela, de quien aún cree que puede escapar. Durante los primeros días, solo intercambiamos miradas y breves saludos. Siempre era así con los recién llegados. Miedo a confiar, miedo a abrirse. Pero Mariela parecía diferente. Me observaba con curiosidad, quizás porque era mayor, quizás porque tenía un carácter más reservado que los demás. Un día, mientras lavábamos las loncheras con agua fría y jabón viejo, me preguntó qué hacía allí. Respiré hondo, me senté en la piedra mojada y se lo conté. Por primera vez en años, se lo conté todo, sin prisas, sin ocultar el dolor, sin filtrar nada. Escuchó cada palabra en silencio, con los ojos abiertos, como si oyera algo sin sentido, y así era. Cuando terminé, guardó silencio unos segundos. Luego me miró con una expresión extraña y dijo, «Doña Estela, ya he oído esa historia, o al menos algo muy parecido. Al principio pensé que era solo una forma de consolarme, como si alguien intentara mostrarme solidaridad, pero la noche siguiente me llamó a un rincón de la celda y discretamente sacó un celular viejo de debajo de su blusa. Era peligroso, estaba prohibido y podía resultar en un castigo severo, pero no le importó. Dijo que necesitaba mostrarme algo. Con los ojos aún cansados por la oscuridad de la celda, vi la pantalla brillar
y entonces empezó a reproducirse un video. Era una grabación de una fiesta, aparentemente de antaño, donde unos jóvenes reían, bebían y cantaban a gritos. El sonido era borroso, la imagen temblorosa, pero había una parte del video que Mariela pausaba, rebobinaba y volvía a reproducir. Era un hombre, visiblemente afectado por el alcohol, hablando en voz alta con sus amigos. De fondo, se oía una voz femenina que decía: «¿Están locos? ¡Esto es serio!». Y él, riendo a carcajadas, respondió: «¡Ay! Nadie sabrá que fui yo. Ya pusieron a la anciana en su lugar». Se me heló la sangre. Mariela me miró a los ojos y dijo: «Este video circuló hace años en un grupo de Facebook de nuestra ciudad. Nadie le prestó mucha atención, pero recuerdo bien esa frase. Y este tipo es el sobrino del fiscal de tu caso, ¿verdad?». No podía hablar. Era como si una verdad gritara en mi interior, pero mi cuerpo no reaccionaba. Era la confirmación de todo lo que sentía, de todo lo que sospechaba, de todo lo que había ignorado durante años. Ese video era mi voz grabada en otra boca. Era la prueba de que no estaba loca, de que no era una teoría de la conspiración. Alguien lo sabía, alguien participó, y ese alguien se rió de mi dolor como si fuera un chiste de bar. En los días siguientes, Mariela se arriesgó de nuevo y logró difundir ese video. Tenía una hermana que trabajaba en una ONG en Guadalajara que atendía casos de mujeres víctimas de violencia e injusticia. Sabían cómo actuar, cómo presionar a la justicia, cómo sacar a la luz viejos archivos y armar un escándalo. Y eso fue lo que hicieron. Por primera vez en 14 años, alguien de afuera empezó a actuar por mí. Y no fue porque yo lo suplicara. Fue porque finalmente había algo que nadie podía ignorar. La noticia del video comenzó a circular en asociaciones de abogados y foros en línea, llegando finalmente a la prensa independiente. Se publicó un artículo con el titular «Persona inocente podría haber sido encarcelada durante más de una década por un delito cometido por un familiar del fiscal». Cayó como una bomba silenciosa en el sistema. No llegó a los titulares de televisión, no causó un escándalo nacional, pero empezó a incomodar a quienes estaban acostumbrados a ocultar la verdad. Y fue entonces cuando surgió el nombre de un abogado joven y decidido, que decidió hacerse cargo de mi caso. Se llamaba Daniel Herrera, y fue la primera persona en muchos años que me vio como persona. Se sentó conmigo, escuchó mi historia completa, leyó los registros, vio el video varias veces y dijo, sin rodeos: «Te usaron como chivo expiatorio y lo demostraremos». Quería creer, lo anhelaba con todas mis fuerzas, pero el miedo a volver a tener esperanzas era mayor que yo, porque a quien le han destrozado el alma una vez, lo piensa 2, 3, 1000 veces antes de volver a soñar. Aún así, aunque no lo dije en voz alta, algo dentro de mí empezó a desencenderse lentamente, porque por primera vez sentí que la justicia, esa palabra tan ajena a mi realidad, finalmente amanecía. Y si ese video realmente causó el revuelo que parecía generar, lo que vendría después sería aún más explosivo e inesperado. Cuando el doctor Daniel regresó la semana siguiente con un maletín lleno de documentos, supe por su mirada que algo había cambiado. Ya no era solo un joven abogado que intentaba ayudar a una anciana olvidada por la ley. Ahora se enfrentaba a un caso sucio, urdido y desatendido por gente poderosa. Y esto despertó en él una fuerza que no había visto en años en nadie con quien me hubiera cruzado. No me hablaba como si me estuviera haciendo un favor. Hablaba como si me debiera una reparación, aunque la deuda no fuera suya. Empezó a visitarme con frecuencia. Traía informes, cuestionaba fechas, confrontaba viejos testimonios y exponía punto por punto todo lo que nunca se había investigado. Y con cada detalle que se revelaba, me daba cuenta de cómo mi encarcelamiento se había construido como un castillo de naipes desvencijado, sostenido por la conveniencia y la despreocupación.
Uno de los documentos, por ejemplo, afirmaba que me habían visto cerca de la escena del crimen aquella fatídica noche. Pero Daniel descubrió que el único testigo de esta información era un hombre que trabajaba como seguridad del padre del verdadero culpable. ¿Casualidad? Claro que no. Además, el informe forense presentó datos contradictorios. Las marcas que supuestamente dejé no guardaban relación con mi grupo sanguíneo ni con mi perfil físico. Era como si hubieran elegido una narrativa y moldeado los hechos en torno a ella. La guinda del pastel fue una grabación recuperada de una antigua intervención telefónica, archivada en el caso sin previo aviso. En ese audio, el mismo hombre que aparecía en el video se reía por teléfono con un amigo y le decía: «Ya era mayor, no tenía forma de defenderse, déjenlo ahí». Al oír eso, me temblaron las manos. Era como si volviera a oír la sentencia, solo que esta vez con toda la evidencia de lo errónea, injusta y criminal que era. El abogado lo reunió todo, tramitó el nuevo expediente, contactó a un nuevo juez y logró reabrir el caso. Y esta vez, la audiencia tenía que celebrarse. No podían ignorarla. No con video, audio, nuevos testigos y un abogado preparado. La ONG de Guadalajara publicó su segundo artículo en su sitio web. Esta vez se titulaba: «Estela Ruiz podría haber sido condenada por el crimen del sobrino de un fiscal. Resurge evidencia y se reabre el caso». El contenido se viralizó entre grupos legales y de derechos humanos. Surgieron voces que antes habían permanecido silenciadas, incluyendo las de dos mujeres que habían presenciado el crimen y nunca habían sido citadas a declarar. Una de ellas, Lorena, se había mudado a otra ciudad por miedo. Ahora, con todo saliendo a la luz, decidió alzar la voz, y sus palabras cambiaron por completo la versión oficial de los hechos. Lorena declaró que vio al niño discutiendo con la víctima ese día y que, horas después, escuchó gritos provenientes de la parte trasera de la casa, donde se encontró el cuerpo. No mencionó mi nombre. «Nunca me viste en esa calle». Ella supo desde el principio que yo no tenía nada que ver, pero en ese momento le dijeron que no se involucrara, y como vivía sola, con niños pequeños, guardó silencio. Ahora él cargaba con esa culpa y decidió plantar cara. Cuando Daniel reunió toda esa información y se la presentó al juez, la respuesta tardó más de lo esperado. Los días parecían meses. No dormía bien, no comía. La ansiedad me corroía, porque ahora lo sabía. Tenía pruebas, testigos, un abogado. Ahora la verdad ya no era solo mía, estaba impresa, registrada, firmada. Y sin embargo, algo me decía que aún había resistencia del otro lado. Después de todo, admitir un error tan grave pondría a mucha gente en una situación difícil. Pero también sabía que quienes han vivido durante años en el fondo de un pozo ya no le temen al lodo. Así que cuando finalmente llegó la citación oficial para una nueva audiencia de reevaluación, me temblaban las piernas. Aún no era la libertad, pero era el camino hacia ella, un camino real y concreto, con la oportunidad de ser escuchado, de ser visto, no como un número, sino como un ser humano. Fue como si alguien finalmente hubiera encendido una vela en la oscuridad donde me habían enterrado. Y aunque no sabía qué me esperaba frente a ese juez, estaba lista para hablar, porque ya no era la anciana solitaria de la celda 4, era la mujer que se resistía. Y si la justicia se veía obligada a mirar de nuevo, lo que vendría después de esta audiencia sería algo que nadie podría ocultar, ni enterrar. La mañana que me llevaron a la audiencia, el cielo estaba nublado, como si el mundo entero estuviera atrapado en la misma espera que yo había vivido durante tantos años. Me vistieron con ropa sencilla y limpia, pero aún marcada por la rutina de la prisión. Mientras la camioneta me llevaba por las calles que una vez conocí, vi por la ventana los edificios que habían crecido durante mi ausencia, los niños con mochilas que nacieron después de mi arresto y la gente caminando apresuradamente, sin saber que dentro de ese vehículo
Estaba una mujer que lo había perdido casi todo por algo que nunca hizo. La sala estaba fría, olía a pintura vieja y el silencio era tenso. El juez parecía incómodo. El fiscal mantenía la mirada baja y enfrente, mi abogado organizaba cuidadosamente los documentos que juntos proclamaban la verdad que el sistema judicial se había negado a escuchar durante tanto tiempo. Cuando me pidieron que hablara, me puse de pie lentamente, con el cuerpo temblando más por los nervios que por la debilidad, y por primera vez en años hablé con voz firme. Lo conté todo. Desde el momento de mi arresto hasta la soledad de mi celda, los días sin nombre, las cartas sin respuesta, los cumpleaños olvidados, los sueños destrozados. Les conté del video, el audio, los testigos, los errores de procedimiento, las pruebas ignoradas, los rostros que fingieron no verme. Y mientras hablaba, noté algo extraño. Nadie me interrumpió. Por primera vez, me escuchaban. Al final de la audiencia, el juez se retiró para un análisis más profundo. Esperé durante horas en una habitación aislada, donde me senté solo, mirando la pared descascarada, sintiendo el corazón latir con fuerza como si fuera a estallar. Cuando el agente entró y me llamó, no sabía si respirar o desmayarme. Me llevaron de vuelta a la sala, donde el juez ya me esperaba con el fallo en la mano. Y entonces, en tono breve y conciso, anunció que el caso anterior se consideraría nulo y sin valor, y que sería puesto en libertad de inmediato por falta de pruebas y por una revisión de la sentencia. Por unos segundos, no entendí qué significaba eso. Las palabras «liberado inmediatamente» sonaban como un eco lejano, como si no estuvieran dirigidas a mí. Pero cuando vi al abogado sonreír y a los agentes acercarse para quitarme las esposas, mis piernas cedieron. Era libre. Después de 14 años, mi alma volvía a respirar aire fresco, sin vallas, sin horarios, sin miedo. Al salir del edificio, el sol se había abierto paso entre las nubes. Era un sol intenso y caluroso, de esos que queman la piel, pero que te recuerdan que estás vivo. Caminé lentamente hacia la puerta principal, donde no me esperaba nadie. Ni hijos, ni nietos, ni familiares. Solo la calle vacía y un banco de cemento donde me senté, dándome cuenta de que el mundo exterior ya no era el mismo y yo tampoco. Intenté visitar la casa donde viví, pero ya no era mía. Una nueva familia ocupaba el espacio donde jugaban mis nietos, donde horneaba pan los domingos, donde mi perro dormía bajo la mecedora. Todo ahora pertenecía a otra persona. Las flores que había plantado habían sido arrancadas y en lugar de la ventana azul había un muro alto con rejas. Nadie allí sabía quién era. Nadie me reconoció. Ni siquiera la vecina de enfrente, que solía tomar café conmigo, se atrevió a abrir la verja al verme. Caminaba por las calles como una sombra, una presencia silenciosa, una mujer libre pero cargando con el peso de todo lo que le habían arrebatado. No había celebración, ni abrazos, ni justicia plena. Solo estábamos yo, la acera y un viento que parecía susurrar que el tiempo nunca regresa y que la libertad, cuando llega demasiado tarde, también duele. Sin embargo, ese mismo día, algo dentro de mí se despertó. Quizás fue mi dignidad. Quizás fue el instinto de seguir adelante, porque aunque ya no tuviera un hogar al que regresar, tenía una verdad que contar. Y si el mundo quería enterrarme, ahora regresaría, con la voz de quien sobrevivió. Pero mi historia no terminó ahí, porque lo que sucedió en los días posteriores a mi liberación demostró que los culpables harían lo que fuera para evitar que el resto de esta verdad saliera a la luz. En los días posteriores a mi partida, mi nombre empezó a circular en las redes sociales de la ciudad. Algunas páginas locales informaron la noticia como si alguien se disculpara demasiado tarde, sin emoción ni profundidad, solo para llenar los espacios en blanco. Pero había una radio comunitaria que llevaba años cubriendo casos de injusticia, y una periodista llamada Teresa me contactó.
se acercó con una libreta, una cámara pequeña y una mirada que, por primera vez, me trató no como culpable ni como una pobre, sino como alguien que merecía ser escuchada. Acepté la entrevista, no porque quisiera ser visto ni aparecer en los titulares, sino porque entendí que mi historia no era solo mía, era el retrato de tantos otros que permanecieron en silencio, silenciados por el miedo, la vergüenza o el olvido. Y si tenía la oportunidad de salir vivo de ese lugar, lo menos que podía hacer era dar voz a quienes aún estaban dentro, esperando un milagro que quizá nunca llegara. La entrevista se grabó en una sala vacía cedida por una asociación local. Me senté en una silla de plástico, con las manos temblorosas y el corazón apesadumbrado, pero hablé. Lo dije todo. Hablé del día en que me arrestaron, de los años de silencio, de la prueba que apareció cuando ya nadie creía en mí. Hablé de la soledad que me consumía, de la muerte lenta que experimenté durante todos esos años y de la sensación de regresar al mundo sin un mundo al que pertenecer. La periodista lloró en silencio mientras yo hablaba. No me interrumpió ni una sola vez. Y cuando terminamos, simplemente me tomó la mano y me dijo: «Doña Estela, su historia abrirá muchos ojos». Y así fue. La entrevista se emitió 2 días después y en menos de una semana superó las 200,000 visualizaciones. Personas que nunca habían oído hablar de mí empezaron a comentar, compartir y expresar su indignación. Muchos se disculparon en los comentarios, otros fingieron no conocerme y algunos querían que guardara silencio. Sí, hubo quienes intentaron silenciarme de nuevo. Recibí mensajes anónimos, llamadas con amenazas veladas, miradas extrañas en la calle, porque mi historia, ahora pública, tocó heridas que muchos preferían ocultar, pero ya no tenía miedo. Quienes han sobrevivido 14 años de injusticia no se doblegan ante cobardes susurros. El impacto fue tan grande que me invitaron a hablar en una audiencia pública sobre los errores judiciales contra las mujeres mayores. Fui como quien asiste a un funeral, no de alguien, sino de la mujer que era antes de todo esto. Y allí, ante ese micrófono, frente a autoridades, abogados, estudiantes y periodistas, dije algo que llevaba mucho tiempo atorado en la garganta. La verdad estaba a la vista de todos, pero nadie quería verla, porque era más fácil señalar a una anciana que meterse con alguien de gran apellido. El público guardó silencio, uno de esos silencios densos que hablan más fuerte que cualquier aplauso. Y en ese momento me di cuenta de que mi voz, aunque temblaba, tenía poder, no para cambiar el pasado, sino para evitar que volviera a ocurrir. Pero lo más impactante estaba por venir, porque esa misma noche, después de la entrevista transmitida por un canal regional, una mujer se me acercó. Afirmaba conocer detalles del caso que nadie más conocía y traía consigo un nombre que nunca antes había aparecido en los registros. Un nombre que, de confirmarse, no solo podría confirmar mi inocencia, sino también revelar una red aún más profunda detrás de la farsa que destruyó mi vida. Después de todo lo que he vivido, todo lo que he perdido y todo lo que nunca recuperaré, a veces me encuentro sentada sola, en silencio, pensando en cuántas otras mujeres siguen encarceladas inmerecidamente. ¿Cuántas están ahora mismo, en este preciso instante, en celdas húmedas, con el rostro pegado al cemento frío, esperando a alguien que quizá nunca llegue? Me pregunto cuántas fueron enterradas vivas por el sistema, cuántas fueron silenciadas por jueces apresurados, por abogados indiferentes, por una sociedad que prefiere condenar a escuchar. Es tan fácil mirar a una pobre anciana sin apellido significativo y decidir que debe ser culpable, porque es menos trabajo, porque no arma ningún escándalo, porque no requiere valentía. En mi caso, me vieron como la oportunidad perfecta para cerrar un caso incómodo, e incluso ante tantas pruebas de lo contrario, me metieron en la cárcel como si se deshicieran de un objeto roto. No me dieron una oportunidad, no me dieron voz, no me dieron dignidad,
Y lo más triste es saber que esta práctica no es la excepción, es la regla. Durante los años que pasé en prisión, escuché historias aún peores que la mía. Mujeres arrestadas por venganza contra maridos, maltratadores, otras confundidas con delincuentes por su nombre o apariencia. Una de ellas fue condenada simplemente porque un policía pensó que parecía culpable. Ninguna llegó a los titulares, ninguna tenía abogado, y muchas, hasta el día de hoy, siguen esperando un juicio que nunca llegó. Me convertí en símbolo de un error, pero por desgracia no soy la única. Hoy, cuando la gente me ve por la calle, algunos me saludan con respeto, otros me evitan. No culpo a nadie, porque sé que, en el fondo, mucha gente no sabe cómo lidiar con la verdad, sobre todo cuando demuestra nuestra debilidad ante el sistema. Pero he aprendido que mi voz, incluso después de todo, aún resuena. Y por eso he aceptado participar en eventos, dar entrevistas y contar mi historia siempre que sea posible. No por vanidad, sino por necesidad. Porque si me quedo callada ahora, estaré ayudando a enterrar a otras mujeres como me enterraron a mí. Mi caso se cerró, sí, pero el dolor, eso no desaparece con un documento firmado. El dolor de perderme la boda de mi nieta, de enterrar a uno de mis hijos sin siquiera saber la noticia, de ser olvidada por mis hermanos, de ver la casa de mis sueños ocupada por desconocidos. Este dolor me persigue, me enseña, me transforma y me impulsa a no dejar que todo esto haya sido en vano. Escribí muchas cartas durante mis años en prisión, pero nunca las envié. En ellas hablé con Dios, con mis hijos, conmigo misma. Una de estas cartas terminaba: si un día se revela la verdad y ya no estoy viva para verla, que al menos sirva para proteger a alguien de pasar por lo que yo pasé. Pero estoy viva. Y hoy puedo usar esa misma frase con un nuevo significado. La verdad ha llegado, me ha liberado. Y ahora, mi misión es asegurarme de que no se detenga aquí, porque lo que nadie esperaba era que, tras tanto silencio, me convirtiera en la voz que muchos querían silenciar. Pero el tiempo tiene maneras misteriosas de obrar, y el destino aún no me había demostrado que mi historia era solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande de lo que imaginaba. Esta fue mi historia, un viaje marcado por el dolor, la injusticia y el abandono, pero también por la resiliencia y la esperanza. Sé que lo que han escuchado aquí no es fácil de digerir ni de aceptar. Muchos prefieren cerrar los ojos ante estas realidades porque nos confrontan con verdades que preferiríamos ocultar. Pero es precisamente al enfrentar estas verdades que podemos transformar vidas, empezando por dar voz a quienes han sido silenciados durante tanto tiempo. Si esta historia te conmovió, por favor, no dejes que este video termine aquí. Suscríbete al canal para que podamos seguir compartiendo historias como la mía. Historias reales de mujeres que han sufrido y siguen sufriendo injusticias, pero que no dejan de luchar por la verdad. Al hacer clic en el botón suscribirse, ayudas a mantener viva esta voz, a difundir estas narrativas que necesitan ser escuchadas y a empoderar a quienes aún están en prisión esperando justicia. En el próximo video contaré la historia de Doña Carmela, una mujer que pasó 20 años tras las rejas por un delito que nunca cometió. Lo que hace su historia aún más dramática es que esta injusticia provino de su propia familia, infligida por su hija. Es una historia que te conmoverá profundamente, que te hará reflexionar sobre la traición, el perdón y la fuerza de la fe en medio del sufrimiento. Así que quédense conmigo, no se pierdan esta secuela. Hagan clic en el siguiente video aquí en la pantalla o en el enlace fijado en los comentarios. Compartan esta historia con quien crean que necesite escucharla, ya sea para conmoverse, informarse o inspirarse con la fuerza de estas mujeres. Cada vez que la comparten, contribuyen a que se vea la justicia, a romper el silencio y a asegurar que otras historias como la mía tengan la oportunidad de llegar a ustedes.
Soy Estela y les agradezco sinceramente que me hayan escuchado hasta aquí. Nuestra lucha continúa y solo terminará cuando todos sean libres. Hasta el próximo video.